Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre las migraciones y los seeders en Laravel. Bien, pues en Laravel las migraciones y los seeders son herramientas esenciales para manejar la estructura de la base de datos y poblarla también con datos de prueba. Las migraciones son archivos de PHP, como ya lo hemos visto en el video anterior, que se crean dentro de un archivo, dentro del archivo migrate, dentro de acá de la carpeta database, migration, aquí donde se crean, tal cual como hicimos en videos anteriores, en ejercicios anteriores, crear una base de datos desde el código utilizando pues, migrate y algunos comandos en la terminal. Entonces, definen la estructura de la base de datos, permiten realizar cambios en la base de datos de manera programática y controlada. Las migraciones son reversibles, lo que significa que puedes deshacer un cambio si es necesario. El tema de los seeders en Laravel, pues los seeders son clases también que se utilizan para poblar la base de datos, pero con datos de prueba o semillas. Permiten insertar registros específicos en la base de datos de manera automática. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear primero una migración para una tabla. Nuestra tabla que hemos creado, la tabla de carros, cars, y también un seeder para insertar algunos autos de prueba, ¿no? Bien, ya hemos visto esto que podemos crear un archivo de migración o generar una migración nosotros colocando simplemente este comando php artisan main migration create cars table. Entonces este archivo me lo va a crear acá dentro del archivo migration, pero como yo ya lo he creado, es decir, ya no tendría que hacerlo. Entonces al yo ejecutar este comando, pues me crea este archivo create card table, este archivo de migración. Esto lo voy a bajar más acá para no confundir. Entonces me crea este archivo de migración que ya hemos visto pues aquí que le indicamos acá la tabla donde va a crear, y aquí pues están los campos que va a crear y el tipo de campo o el tipo de dato que tiene los campos, ¿no? Make, model, year que es el año, pues le ponemos integer y así le podemos poner diferentes tipos de datos a los campos, ¿no? Y acá esta función para también indicándole el nombre de la tabla para pues poder, digamos, insertar todos estos datos en la tabla cars, ¿no? Tal cual como lo hicimos anteriormente. Esto vendría a ser lo que es la migración. Y luego para aplicar la migración, digamos que no tenemos todavía insertado en la base de datos nada, pues simplemente en la consola estamos recordando lo que hicimos anteriormente. En la consola solamente hacemos php artisan migrate y esto pues me va a insertar esos datos, ¿no? En la, en, perdón, esto va a crear la tabla cars y en la base de datos y también insertará, digamos, los datos de prueba. Bien, ¿cómo crear un seeder? Para crear un seeder simplemente tenemos que aplicar un comando artisan. Vamos a utilizar esto y aquí tenemos que poner make dos puntos seeder y aquí ponemos el nombre de nuestro seeder. Le vamos a poner car seeder y esto nos va a crear un archivo con una clase dentro de database, dentro de la carpeta database y aquí en esta carpeta seeder. Vamos a darle a enter y aquí está car seeder. Pues me creó esa clase car seeder y aquí también podemos, bueno, acá dentro de run vamos a poner los datos de prueba que queremos que se inserten en nuestra tabla.
Entonces, voy a poner acá esto, db table, la tabla cars, en este caso mi tabla se llama cars, y va a insertar estos datos de prueba. Y para ejecutar el seeder, pues lo que hacemos es poner en la consola el siguiente comando. Me dice que se ha completado satisfactoriamente. Si lo actualizamos,